Señores, encantadísimo de estar en este programa. Tenemos un invitado especial, nuestra querida amiga Gloria Reyes. Una figura muy interesante porque tiene una visión de futuro. Y el objetivo principal de este programa es ver esa visión del 2040. La República Dominicana necesita transformarse y ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Y esto va a permitir que esta nueva visión de grandes líderes que están emergiendo en la República Dominicana podamos ver cómo coinciden en esas ideas. Y con esto, por eso vamos a iniciar en esta pequeña conversatorio y entrevista, es que Gloria Reyes también tiene su visión de cómo desea ver la República Dominicana en el 2040. Y este futuro lo tenemos que ir construyendo en el presente. El objetivo central es tener a todo este liderazgo de la República Dominicana donde cada uno va a plantear su posición y esto al final vamos a construir la visión de la República Dominicana en el 2040. Gloria, un placer de tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, agradezco mucho, Pavel, la invitación. Es un honor poder compartir contigo en este espacio y con toda la gente, conversar un poco de estos temas que usualmente no se hablan en política, porque estamos acostumbrados, estamos habituados en la política dominicana a una inmediatez que nos cohíbe de estos diálogos más profundos, y por eso primero quiero felicitarte por este esfuerzo, porque contribuyes a la sociedad, porque agregas valor a la política y porque también incentivas un liderazgo emergente político que tenga como centro propuestas, visión de país y que entre todos podamos discutir de la República Dominicana que anhelamos, de la República Dominicana que soñamos y la que queremos que muy pronto sea una realidad. Y me parece un llamado a la acción interesante el hablar de la República Dominicana del 2040 y cómo podemos visualizar ese país. Mira, yo siempre he creído que cuando construimos todos aportamos un granito de arena, podemos hacer un mejor país. Aquí no hay que ver colores, aquí no hay que ver ideologías. Lo que queremos ver es cómo empezamos a construir en conjunto esta visión. Y me gustaría que iniciemos cómo visualiza tú esa visión. ¿Te gustaría ver en la República Dominicana en este 2040? Mira, yo creo que en el 2040 República Dominicana debe ser líder regional en desarrollo económico y humano. Eso es muy importante. No podemos hablar de un desarrollo económico sin la gente. Tiene que ir de la mano. Y la República Dominicana tiene que trazarse una ruta que le permita ser un líder en innovación tecnológica para la región, un líder que también tenga en todos los países de Latinoamérica, que también tenga una institucionalidad robusta, madura, fuerte y que desde luego cuente con un tejido social, con una sociedad que viva en bienestar. No podemos hablar de desarrollo, de crecimiento, sin tener claro el tema de ese bienestar colectivo que tiene que reflejarse en todos los niveles, pero sobre todo en los niveles de la pirámide, de la base de la pirámide. Por eso yo creo que la tecnología jugará un rol vital en el desarrollo del país. República Dominicana debe pensarse como ese hub tecnológico del Caribe. Yo creo que hacia ahí, hacia allá, debe apuntar en gran medida el desarrollo de nuestro país, sin olvidar los desafíos medioambientales que tenemos. O sea, no podemos pensar en desarrollo tecnológico, en desarrollo económico, en bienestar, sin estar claros que estamos ubicados en un espacio geográfico con amplios desafíos medioambientales. Es una realidad el cambio climático, no es un mito. Las investidas y los golpes que hemos tenido en los últimos años nos han enseñado que debemos prepararnos adaptativamente en condiciones que el Estado pueda dar respuesta rápida, que la colectividad y la ciudadanía pueda recuperarse sin grandes traumas y que podamos regresar a la normalidad cuando estos fenómenos acontecen, como es el caso de inundaciones que hemos vivido, pero también ha pasado en algunos lugares del país con sequías. Entonces, todo este tema ambiental tiene que ser una parte central en el debate político nuevo, donde los jóvenes y los políticos de hoy tienen que también poner esa patita en la mesa a la hora de hablar de tecnología, a la hora de hablar de desarrollo económico, a la hora de hablar de bienestar,
no podemos obviar el tema medioambiental. Y yo creo que hay dos elementos que son interesantes que para el 2040 yo espero que nuestro país haya relevado y que haya superado. Por un lado está el tema de la pobreza. El presidente Abinader ha hecho un llamado a la eliminación de la pobreza extrema para 2028. Yo sueño que en el 2040 podamos hablar de una República Dominicana sin pobreza. Creo que ese sería un gran hito que nos podría unir a todos. Y para eso, evidentemente, tenemos que trabajar en un desarrollo primero de cumplir y abarcar con las necesidades básicas de la sociedad. Ser no solo un Estado que se enfoca en indicadores macroeconómicos, en crecimiento, como hemos ido sosteniendo en los últimos 25 años, sino que también tiene una visión más integral del desarrollo vinculado al humano, a la gente. Por eso yo te decía, yo creo que debemos ser líderes regionales en desarrollo económico y humano. No, tienen que ir de la mano. Pero si tuviéramos que empezar esa visión desde hoy, imaginemos que si fuera tu decisión. Ya la empezamos. No, pero yo quiero a partir de ahora la visión que tú tienes hacia ¿cuáles serían las primeras acciones que tú tomarías? Bueno, quizás como yo estoy trabajando en este sector. Independientemente a donde tú estés trabajando, olvidémonos. No, te lo digo porque lo estoy haciendo. O sea, ya lo que estoy haciendo es contarte un poco de las cosas que estamos haciendo. Entonces, no sé si eso te saca un poco del esquema. No me saca el esquema. Yo lo que quiero es también que los puntos de vista tuyos, cómo podemos iniciar para lograr en el 2040 todos los objetivos. Eliminar la pobreza primero es una lucha, no es de una sola capa, no es una solución única. Tiene múltiples capas y requiere de una intervención del Estado, de una intervención de la academia, de una intervención de los sectores sociales, del sector privado. Tiene que hacer un trabajo en conjunto y de alguna manera es lo que hemos tratado de iniciar y que ha ido dando sus resultados porque hemos tenido en los últimos años un descenso importante en la pobreza monetaria. Incluso en el 2024 tenemos cifras récords en reducción de pobreza y eso es justamente porque se iniciaron los primeros pasos para esa gran apuesta de eliminar la pobreza en el país, que no es un desafío simple ni sencillo de superar, que requiere mucha inversión pública, pero también mucha voluntad política y también participación de múltiples sectores. Por un lado está todo lo que es el desarrollo económico, que es el que impulsa la reducción de la pobreza, con la creación de empleos, con la inversión que genera una economía que se dinamiza y que genera un clima de tranquilidad, de seguridad, de posibilidades para el emprendimiento. Eso es un elemento básico y clave para lograr reducir la pobreza. Pero hay una población que está atrapada en la desigualdad y que si tú no creas condiciones especiales para apoyarlas y nivelarlas para que puedan ser partícipes de este mercado, se quedan rezagadas. Por eso existen los programas de protección social, que son justamente para esas poblaciones que están excluidas de las oportunidades que tiene una sociedad. Entonces, debe existir una dualidad en la intervención. Por un lado, fortalecer el dinamismo de la economía, la creación de empresas, de empleo, la generación de empleos de calidad también, que garantice ingresos que le permitan a la población vivir en dignidad. Y por otro lado, trabajar con esa población excluida que está quizás en condición de pobreza extrema, en adultez mayor, personas que están en una condición de discapacidad, personas que están en una condición también con muchos dependientes. Imagínate una madre soltera con 9 hijos. Por más ingresos que pueda tener, si tú no tienes educación, salud garantizada para esa madre, se le hará muy difícil lograr conseguir un empleo, aún teniendo una formación. Entonces ahí entra otro elemento que yo creo que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y la reducción de la pobreza, y es una política de cuidado integral, que el Estado también sea parte de la responsabilidad del cuidado familiar. Me explico. Las madres, sobre todo, que son las que están liderando el cuidado de los hijos, de la casa, de los adultos mayores, tienen una carga extra que muchas veces las limita y las restringe a incluirse al mercado productivo. Entonces, si el Estado las apoya en capacitación, tienen la posibilidad de hacer cualquier curso técnico, de ir a hacer una carrera universitaria, concluyen esto, pero no hay servicios públicos que le garanticen el cuidado de sus hijos o el cuidado de sus familiares adultos mayores, ¿qué pasa con esa mujer? No. Estamos viendo ahora una era que
apenas el 10% de la población dominicana no está conectada. Y la tendencia del trabajo virtual, es decir, trabajar desde la casa y estar conectado a nivel global. Las nuevas tecnologías están permitiendo que la parte laboral se esté expandiendo. Es decir, que vamos a tener empleos, tanto quedando de nuestros hogares, podemos trabajar para Estados Unidos, Canadá, países desarrollados, como en toda Europa y en Asia. Pero ¿cuál es el nivel de cualificación para que una persona pueda trabajar desde su hogar? Entonces, cuando tú vas a la base de la pirámide, donde tú tienes una población que es analfabeta y que es analfabeta digital, entonces ahí tú le agregas un elemento adicional de exclusión. Entonces ahí hay algo que tenemos que tener claro. O sea, sobre todo las mujeres pobres, el acceso a tecnología y a las capacidades y las habilidades tecnológicas es muy limitado en esas zonas de exclusión. Y pensar que una mujer va a trabajar desde su casa, bueno, lo único que va a hacer es salonista. No, porque yo estoy viendo ahora que se está ampliando el Indotel, está facilitando niveles de conectividad, pero estoy viendo Infotech y el IGLE se están posicionando. Incluso me ha llamado mucho la atención que son dos instituciones que incluso están compitiendo a nivel de conectividad con la UAS y con la DGI a nivel de acceso. Es decir, los ciudadanos están cada día ampliando esa capacitación de manera virtual. Esa es una de las principales estrategias de lucha contra la pobreza. Si queremos que República Dominicana sea un hub tecnológico del Caribe, que sea un referente, que tengamos la tecnología como parte esencial para nuestro desarrollo, debemos reducir las brechas digitales que existen, sobre todo en nuestra población de extrema vulnerabilidad y de mayor vulnerabilidad. Y un ejemplo de esto, como mencionas lo de Indotel, es lo que hemos hecho en los últimos años para capacitar a mujeres de los programas sociales con alfabetización digital, con la entrega de un dispositivo inteligente que les permite a ellas iniciar sus emprendimientos desde su teléfono, desde su casa, pero también aprender desde cómo ponerle la alarma al teléfono, ver el calendario, hasta poder descargar el WhatsApp o usar el Instagram para promover sus emprendimientos. Entonces estamos hablando, Pavel, de un proceso importante de formación, de unas brechas que existen y que no podemos hablar de inclusión económica, de desarrollo, de reducción de la pobreza, si no planteamos con detenimiento y con detalle que aún tenemos desafíos importantes, que seguimos avanzando y que hemos logrado impactar a mucha gente y que el gobierno definitivamente está haciendo esfuerzos importantes. Yo creo que la base de lo que queremos en el 2040 lo hemos iniciado ya, pero definitivamente tenemos un esfuerzo importante por delante para lograr eso. Por eso te decía lo del cuidado, porque el cuidado familiar va a permitir que mujeres, esencialmente, que son las más pobres, por cada 100 hombres pobres en República Dominicana tenemos 118 mujeres, y en gran medida tiene que ver con que las mujeres más pobres se tienen que quedar cuidando a la responsabilidad de su familia, y eso no les permite ser parte y ente productiva en la sociedad. Entonces, el lograr que establezcamos un sistema de cuidado como ya se inició el año pasado con estos primeros pilotos en Santo Domingo Este y Asua, que permita que las mujeres puedan ir a trabajar y que haya un cuidador que de manera domiciliaria o que haya un centro de cuidado, una oferta mucho más ampliada de los espacios y las instancias para niños, niñas y también para los adultos mayores. Esto será clave para desarrollar una nueva economía que al mismo tiempo también creará nuevos empleos, porque el ser cuidador o cuidadora profesionalizados con un empleo digno genera una nueva economía que hoy no está explotada. Y tiene una ventaja adicional, a ti que te encanta hablar de la tecnología, que es un trabajo que no se va a sustituir por la automatización, porque el cuidado humano requiere de humanos. Exacto. O sea, para tú tener una persona que cuide a un adulto mayor, una máquina no lo va a hacer, tiene que ser otro humano. Entonces este es un trabajo que podrá perdurar y preservarse a pesar de la innovación tecnológica y de los avances y la automatización del trabajo. No, y lo más interesante es que las mujeres son las que están más conectadas, incluso consumiendo el tema noticioso. Eso me llama mucho la atención, cómo cada día las mujeres se están empoderando. Y esto lo veremos en el segmento donde vamos a tener lo que sería la digitalización en este 2025.
Bueno, señores, continuamos con este programa y quedamos en la parte del el futuro digital de la República Dominicana. Y esto nos llama mucho la atención, cómo el poder de la mujer a nivel de incluso el consumo de temas políticos, sociales y el uso también de la inteligencia artificial. Hoy en día es bueno que sepan que desde el 2017 para acá, las mujeres lideran con más de un 53 y a veces un 54% el consumo noticioso y más ahora en los temas de la política. Pero con el surgimiento de la inteligencia artificial, con una página que es muy reconocida, OpenAI, señores, el ChatGPT se ha convertido entre los dominicanos la página de tecnología más visitada e incluso superando cualquier otro medio que usted pueda conocer o página que usted normalmente utiliza. Y es que el liderazgo que tiene ChatGPT ahora con este uso de la inteligencia artificial está permitiendo a las mujeres estar más conectadas e incluso generando contenido de valor a través de las redes sociales o generación de contenido en sentido general. Y esta visión de futuro, me gustaría tener, ya que esta pequeña introducción, tu idea, cómo sería la República Dominicana digital. Yo creo que como tú lo planteas, más que preguntarnos cuál es el rol que va a jugar la tecnología en el futuro, es ya entender cuál es el rol que está jugando. Exacto. Sobre todo de cara a la función pública, a la gestión de gobierno. Y definitivamente un gobierno, un Estado que su funcionamiento no se adapte a estas nuevas tecnologías es básicamente inviable. Lo vemos hoy. En el caso de las transferencias monetarias de las familias más pobres, necesita tecnologías como la del cifrado bancario, la seguridad bancaria, para que llegue con la protección de vida a las familias. Lo que tiene que ver con las metas del gobierno, el sistema de gestión, que son las metas que lleva el gobierno, todo está gestionado por ese gran sistema que monitorea con tecnología el cumplimiento de estos procesos. Entonces, desde ya, el Estado Dominicano entiende y ha sido prácticamente una obligación adecuarse y adaptarse y modernizarse, utilizando las tecnologías como un aliado para mejorar eficiencia y reducir la burocracia. Creo que cada vez más el país y el gobierno debe abrazarse a estas nuevas tecnologías. Yo hace un tiempo leía un libro sobre inteligencia artificial desde la función pública, la gestión pública, y decía que lastimosamente los estados y las sociedades generalmente en el manejo de la cosa pública son los últimos en actualizarse en los cambios en la sociedad. Entonces se quedan rezagados ante estos cambios importantes que se están viviendo. Entonces es urgente, sobre todo de cara al futuro, que nuestro país, sobre todo desde el Estado mismo, desde el funcionamiento institucional de nuestros sistemas, nuestros poderes, no solamente el ejecutivo, el sistema judicial, por ejemplo, el sistema legislativo, todo lo que es esa infraestructura de manejo de leyes, de proyectos, de resoluciones, pero también los casos a nivel de la justicia, debe estar cada vez más conectados y vinculados a estas nuevas tecnologías que también son parte de la transformación cultural. Porque yéndonos a algo mucho más llano, por ejemplo, en la cultura popular, un joven que quiere utilizar la tecnología a su favor para crear música, por ejemplo, sin estas infraestructuras tecnológicas, posiblemente no tuviéramos jóvenes como Jay Brown, o sea, jóvenes que están ya haciendo música porque graban una pista, la suben en un dispositivo usando la tecnología, la llevan a TikTok, se hace viral y se hacen famosos y ya son artistas. O sea, mira cómo esta tecnología también es parte de nuestra cultura, es parte del desarrollo cultural y conecta con esa juventud que está cada vez más demandando y consumiendo la tecnología. Entonces el Estado, la institucionalidad del país no debe quedarse aislada ni aparte de esos avances y de esos cambios. A mí me parece que en el 2040, como meta país y todo el tema de la institucionalidad y la digitalización debe ser una prioridad para lograr más equidad,
un país más justo, más moderno, porque requiere de información más ágil que garantice mejores servicios para los ciudadanos. Pero ojo, también tiene sus temas negativos. Hay sesgos de datos que lastimosamente pasan. Hay muchos sesgos. Entonces, yo les digo por mi experiencia en estas políticas públicas que me toca trabajar en estos últimos años, en lo que tiene que ver con segmentación y focalización de población. Si solo nos llevamos de las tecnologías, podemos cometer muchos errores y muchas injusticias. Entonces siempre habrá que auxiliarse todavía, quizás más adelante no, pero hoy todavía tenemos que hablar de un híbrido en políticas públicas de servicio público, donde la tecnología juega un rol primario, pero que también el complemento humano de validación sea parte esencial. Porque por un error de cifrado, de digitación, tú puedes excluir a un ciudadano de un servicio público. Pero es importante esa transparentización, por ejemplo. Sobre todo la trazabilidad de esa información. Eso es muy importante. Siempre va a haber siempre existe un porcentaje de error humano, pero si transparentizamos esto. O error humano, no solo de error humano, error del sistema también, de la tecnología. Bueno, cuando utilizamos la tecnología y aplicamos los procedimientos nuevos, nos permite, si transparentizamos mucho más la información, vamos a lograr primero ser más exitosos, más eficientes, pero sobre todo en el índice de transparencia mejorar. Y cómo esto va a permitir reducir los niveles de corrupción en el Estado, mejorar los procesos, pero también permite mayor acercamiento. Y eficiencia de recursos, tiempo, de servicios más rápidos a la gente. Imagínate que trámites que hoy toman 40 días, tú los puedas hacer en 24 horas. ¿Y qué tú harías ahora si te tocara a ti tomar la decisión en este instante? ¿Cómo iniciaríamos este 2025 aplicando? A mí me parece que hay que seguir fortaleciendo la interoperabilidad de los sistemas de servicio público. Hay aún un desfase en algunos sectores que no están digitalizados sus servicios, y creo que hay que apuntar a actualizar esos sistemas, que estén. Hay unos sistemas que están muy avanzados y otros que no están tan avanzados. Entonces, no se pueden comunicar. Entonces, hay que invertir urgentemente en primero nivelar esos sistemas que aún están sin digitalizar, por ejemplo, sin sistemas de gestión. Y luego, lograr que se intercomuniquen o interoperen, que es un poco lo que se usa ya como la expresión más técnica, que puedan trabajar de la mano, que se sirvan de una misma plataforma y que eso nos permita tener para el ciudadano un servicio único, que yo creo que también hacia allá debemos ir a un número único del ciudadano, donde el sistema, desde que tú entras a la escuela, tú tengas este registro que te permita decir, bueno, este niño está aquí, tiene un registro médico que tuvo esta situación de la vista, por ejemplo, o tuvo esta situación de diabetes desde la escuela, y una continuidad de este expediente ciudadano hasta tú me estás hablando de e-hospital, es decir, que tú estás planteando de que hagamos ese salto a nivel del servicio. Sí, yo te diría que hay muchas iniciativas en esa dirección. O sea, no estamos planteando algo que no se haya discutido. Okay. O sea, es algo que ya se está discutiendo. Ahora, la implementación no es tan simple como la idea. O sea, la idea es maravillosa y es de mucha gente. Ahora, hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en ese primer proceso de digitalización de información, de registro de información, que es donde está la parte humana que tú señalas. Y entonces ahí tenemos que trabajar en formación del capital humano. Así para que esté completamente habilitado y capacitado para dar los insumos que requieren los sistemas. Mira, tuviste un dato muy importante de que tengamos los datos de todo el tema médico de los ciudadanos. Para que usted tenga una idea, si aplicamos el e-hospital en todos los hospitales y clínicas del país, es decir, integrarlo, podemos reducir un 20% de la mortalidad y dando un seguimiento de los casos de salud y hacia dónde se hacen las mejores inversiones. Y eso es un tema muy interesante porque todavía no hemos dado ese gran salto. Si empezamos a unificar estos criterios y también nos apoyamos con la inteligencia artificial ahora, podemos hacer análisis predictivo. Podemos hacer un análisis
con tiempo, pero ¿qué sucede? Todo esto son cosas con las que soñamos. Ahora, esas cosas con las que soñamos requieren primero de tiempo, de esfuerzos importantes y de inversiones económicas importantes. Y que a veces uno lo ve desde fuera cuando no está en la función pública y uno entiende que tú tomas esa decisión y al otro día funciona. Lamentablemente toma tiempo, pero hay que iniciar ese proceso. En el 2020 a mí me tocó escribir sobre ese tema y hacer esa investigación. Como cuando se hizo la implementación en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, un hospital que aplicó los conceptos de hijo hospital redujo un 20% de la mortalidad, porque la gente no sabe que la mortalidad quizás se reduce mucho más. Aquí se va a reducir mucho más. Empíricamente, sin datos, te diría que conociendo por olfato, te puedo decir que si implementamos estos sistemas, podremos reducir mucho más la mortalidad, porque lastimosamente tenemos deficiencias importantes, que este tipo de tecnologías nos permitirían ir reduciendo significativamente. Y es algo esencial, el manejo de los datos. Exacto. Si logramos como sociedad, como país, integrar sistemas de gestión de datos que nos den información fidedigna, actualizada, detallada, los hacedores de políticas públicas tendremos mayor capacidad para formular respuestas de acuerdo a las necesidades de la población. Porque el mundo ya ha cambiado tanto, los problemas son tan diversos de la población, que una encuesta que tú hagas o una visita que tú hagas a una comunidad no te da la precisión de las problemáticas y también de las soluciones, porque yo soy de la opinión que gran parte de la solución de los problemas de la gente lo sabe. Y los políticos tenemos que escucharlos y trabajar basados en esas necesidades y en esas soluciones que la gente quiere, nuestras políticas, no al revés. O sea, yo no soy de las que piensa que los grandes gurús y las grandes mentes son las únicas que pueden elaborar política. Yo creo que hay una sabiduría popular en el territorio, en la gente, en la comunidad, que es indispensable a la hora de formular cualquier política pública, que tiene que ser escuchada. Entonces, si tenemos esos datos, si tenemos esa información, podemos elaborar con mayor precisión y con mayor detalle respuestas incluso más personalizadas, más customizadas a los territorios. Quizá, por ejemplo, el problema que sea de la población pobre de Los Alcarrizos no necesariamente sea el problema de la población de Montecristi o de alguna comunidad del sur del país. Hay una diferencia importante en territorio, en población, en edades, en expectativas, en intereses, en ubicaciones geográficas. Hay muchas variables que te pueden mostrar una mirada diferente de necesidades de la gente. Entonces, si logramos avanzar en estas tecnologías, podremos tener mayor capacidad de respuesta con más tiempo, con más eficiencia y con algo muy importante que en política pública es esencial, ahorrando recursos. Así es. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa porque nos dio una clave ahora mismo, Gloria, es la escucha social. Cómo con las nuevas tecnologías podemos escuchar a una nación. Lo que decimos socialisten en la parte digital de lo que es el marketing digital, pero es tan importante esta escucha social para el desarrollo de una nueva visión de República Dominicana. Seguimos una pausa. Bueno, señores, continuamos con el programa y nos quedamos en lo que es la escucha social. Pero no nos entremos en el tema del mundo de las redes sociales, sino en la gobernanza inteligente, porque sabiendo escuchar a una nación nos permite progresar. Y entonces nos gustaría que tú nos toques tu visión de esa gobernanza inteligente. Sí, yo creo que definitivamente el nuevo liderazgo debe estar adecuado a los nuevos tiempos. El nuevo liderazgo político y quienes lideren un país deben entender esta época. Deben entender qué significa un challenge, qué significa un emoji. O sea, no puede estar desconectado de la realidad y de la actualidad. Que ese liderazgo debe tener esos rasgos de entendimiento de la sociedad de hoy, y el ciudadano debe sentir
que ese referente político, en lo que hablamos sobre gobernanza, quien lidera, entiende lo que pasa, entiende la actualidad, entiende sus problemas y también lo que representa esta nueva época en las necesidades y demandas de diferentes poblaciones. Porque definitivamente cuando a uno le toca gobernar o liderar un país, uno no gobierna para un segmento, sino para una diversidad de segmentos y una población, una colectividad. Y parte del equilibrio, el malabarismo de quien gobierna es procurar tener esa posibilidad de dar un poco a todos y de complacer a la mayoría, pero sin olvidarte de los pequeños grupos. Y a mí me parece que también ese nuevo liderazgo debe ser un liderazgo empático, que esté en el lugar del ciudadano, que se sienta un representante con plena responsabilidad de las decisiones a favor de la gente, que eso no puede olvidarse. Pero hay un elemento interesante, y tú que te has dedicado muchos años a la investigación lo has podido notar, y es que nuestra sociedad se está polarizando cada vez más. Exactamente. Hay un incremento importante de los polos políticos y eso está haciendo que el centro se quede cada vez más solo. Y la izquierda y la derecha, en términos ya político-ideológicos, han crecido, ambos polos. Bueno, incluso lo hemos visto en el extranjero, también está sucediendo en Europa, claro, como sucede en los Estados Unidos. No nos quedamos fuera de esa influencia, evidentemente. Entonces, el liderazgo del futuro, el liderazgo del futuro próximo, debe ser también un liderazgo concertador. Así es. No puede ser un liderazgo porque es peligroso, un liderazgo polarizado. Lo que sí peligroso. Estoy notando en la República Dominicana hay una nueva forma de hacer política. Y estas nuevas generaciones están aportando esa forma diferente, donde construye de manera positiva. Yo creo que es una sociedad diferente, más que políticos diferentes. Yo siento y siempre he sido una defensora de la inteligencia de nuestra sociedad como colectivo. Yo siempre digo, la sociedad dominicana es una sociedad muy sabia y ha evolucionado mucho. Y la evolución de la sociedad dominicana es la que ha hecho que sus liderazgos tengan que transformarse, tengan que evolucionar también. Ha sido una presión desde la sociedad, no a la inversa. Es una opinión muy particular. Muy mía. Incluso yo estoy viendo mayores niveles de democratización. Es decir, los ciudadanos a través de las plataformas digitales están dando su opinión de diversos temas. Y eso va a permitir más, vamos a hacerlo más, de una forma más horizontal, esta participación. He visto mujeres y hombres, incluso desde el interior, cómo su voz llega a transmitirse a nivel nacional. E incluso en la historia que yo llevo décadas analizando el comportamiento político y tengo casos que siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, cuando en el Partido Reformista una mujer de campo que era por Higüey tenía un poder de alcance y socialización por encima de los propios líderes de su partido. Y lo mismo lo hemos visto presente en lo que sería ya los partidos actuales que están construyendo, pero también veo una parte de ciudadanos que se han unido al discurso o a la discusión de diversos temas, y esto permite fortalecer lo que sería más transparentización en los temas sociales, pero también ha permitido de que la sociedad se integre conjuntamente con la clase política en los diversos temas nacionales. Y me gustaría tener tu opinión o tu enfoque hacia dónde seguimos fortaleciendo este proceso democrático. Bueno, yo te diría que este tema del escenario actual, de esta polarización, debe llamar sobre todo a un liderazgo que movilice voluntades. Cuando hay una sociedad tan polarizada, el liderazgo tiene que movilizar voluntades porque la gente, la fuerza y la voluntad que tú conjugas de la gente es la que te da a ti la fortaleza para producir los cambios reales en una sociedad. Entonces, definitivamente, ese nuevo perfil, esa nueva perspectiva de liderazgo a futuro debe contar con esa capacidad emotiva de movilizar a la gente, al ciudadano. Y esperamos, y yo deseo también, que sea un liderazgo responsable, consciente, preparado y formado. Aunque eso ante
el escenario actual quizás no es lo más relevante hoy, en la política de hoy, es verdad. Ahí está mucho más la emotividad floreciendo en el escenario político. Lo que percibo de ti, lo que tú proyectas que conecta conmigo, eso está moviendo al elector, no solo en República Dominicana, sino en un ámbito global. Ahora, ¿qué uno espera? Que haya una combinación y un híbrido entre ese perfil que pretende ser una apuesta potable para liderar el país, entre esa buena gestión de la imagen, de la comunicación, de conectar con las emociones, también con la preparación. Y ahí va un llamado al ciudadano sabio dominicano. Debemos esforzarnos por conocer con más profundidad las capacidades y las intenciones de quienes piensan liderarnos. Es importante el contenido comunicacional y mediático, sí. Es importante lo que te hace sentir un líder, un candidato. Pero ya el rumbo que lleva República Dominicana requiere de un liderazgo que tenga un poco más que eso. Sí. Y ese es el gran desafío, yo diría el dilema del futuro. Es la sabiduría con la que puede elegir la población. ¿Se deja seducir solo por lo emotivo y carismático y lo bonito? ¿O busca un poco más debajo de esas capas y encuentra la capacidad, la trayectoria, la experiencia, los conocimientos, los entendimientos de los problemas esenciales del país y de la gente? Entonces yo creo que por ahí va a estar el dilema electoral en el futuro próximo. Mira, me encuentro muy interesante. Yo creo que tú acabas de hacer una contradicción de algo que dijiste en el pasado. Yo creo que estoy viendo más mujeres capacitadas con una gran visión. Creo que tú nos estás dando luz hacia una nueva visión de lo que necesitamos en la República Dominicana. Y para mí es tan importante saber y escuchar tus ideas, porque la visión que deseamos para el 2040 en la República Dominicana creo que está dando muchas luces. Así que estoy viendo en ti y en todas las mujeres que he conocido del área de la política de todos los partidos. Están sumando, aportando una visión más amplia de lo que se requiere en la República Dominicana. Definitivamente las mujeres en política están muy preparadas, y yo creo que el país está listo para tener una mujer. Lo que nos falta es una coyuntura favorable que nos permita avanzar, y eso es lo que creo que hay que construir. Y por eso yo señalaba hace un tiempo la necesidad de identificar cómo articulamos más entre las mujeres para posicionar liderazgos influyentes y determinantes, que no sean coyunturales, que no sean porque hay una vinculación especial que las permite estar, sino que hay una trayectoria que también abra caminos y que haga que se genere una participación de la mujer construida por un trabajo colectivo y un trabajo individual por ellas también. ¿Se visualizan para las próximas 2 elecciones que vienen a futuro? ¿Visualizas que podría cercano sí. tener una mujer presidenta? Yo creo que sí, porque insisto, el país está preparado. El país está preparado. Lo que necesitamos es construir circunstancias y favorables, porque hay gente que dice, bueno, pero bueno, si es por preparación, hay muchísimas mujeres preparadas, pero lograr la presidencia de la República no depende solo de una preparación. Exactamente. O sea, hay una confusión. Y cuando yo hago una opinión de este tipo, aunque mucha gente me quiera fusilar, quemarme en la hoguera, yo estoy haciendo un razonamiento, un análisis político. Exacto. Y de la coyuntura, con la voz que me ha permitido como mujer dar mi opinión. Mi opinión, que a veces digo que al que no le guste, pues yo lo respeto, pero yo siempre diré lo que creo, no lo que la gente quiere que yo diga. Esa es mi visión, y también me puedo equivocar, ¿por qué no? ¿Y qué pasa si me equivoco? Rectifico y corrijo. Entonces eso también es un poco de aprendizaje para nosotras las mujeres que queremos ser perfectas en todo. Eso y de repente los hombres se equivocan todo el tiempo, y si nosotros nos equivocamos, todo el mundo está encima de nosotros. En la hoguera. Entonces es parte incluso de la construcción de la formación del liderazgo femenino político, que no debe ser tan masculinizado, que debe ser más a la realidad de las mujeres. Ahora que tú hablas de formación, la formación política, ¿cómo tú visualizas ahora a corto plazo para el 2025 en adelante
esta formación que deben tener la clase política utilizando las nuevas tecnologías? Bueno, ¿Cómo tú harías los primeros pasos? Yo creo que hay una importante amenaza para la clase política con la irrupción de las nuevas tecnologías, porque las figuras o outsiders, figuras populares, van a tener una cabida mucho mayor en esta próxima coyuntura. Y digo que es una amenaza porque si los políticos y las políticas no se adecúan a las expectativas de esta nueva sociedad, entonces se van a quedar detrás, se van a quedar rezagados. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante, porque no es solamente la tarea de un político hoy no solamente es ser parte de un partido, entender de organización electoral, de comunicación, de finanzas. Ya hay otras habilidades que debe adquirir para competir en el mundo de hoy. Entonces yo creo que ahí hay un gap, una brecha en la formación. En este mundo de hoy, que ahora vemos universidades virtuales, donde incluso podemos estar estudiando en España, en México, Colombia, que no se aprenden en la universidad, pero es importante esa capacitación. Sí, yo estoy clara. Ahora te estoy hablando de habilidades que no necesariamente adquieres en la universidad. Porque yo puedo decir que, por ejemplo... Sí, pero las universidades enfocadas, por ejemplo, por los mismos políticos. Por ejemplo, yo creo que la formación, incluso es obligatorio por ley, de que parte de los ingresos que recibe del Estado tienen que invertirse en formación. Yo te diría, la clase dirigencial de los partidos políticos y quienes están en los puestos electivos, en su mayoría es gente muy preparada, en su mayoría. ¿Que hay excepciones? Claro que sí. Porque además el Congreso, por ejemplo, o las alcaldías, no es una representación de la clase profesional y académica. Estos espacios de representación popular deben ser espacios para representar todos los sectores. Así como hay profesionales de diferentes áreas, también hay campesinos, por ejemplo, gremialistas. Bueno. O sea, hay una diversidad de la representación. Pero en esa diversidad, los que llevan la desventaja, que, por ejemplo, que son gente del campo, que son obreros, son personas que tienen también su liderazgo. Claro. Pero es importante irlo apoyando en su formación. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y creo como tú que no debe ser un motivo de exclusión el tú no tener una formación académica formal, o sea, valga la redundancia, sino que debe ser un motivo para apoyarte, incentivar a tú adquirir esas habilidades que te permitan representar con mayor calidad. Incluso el Congreso Nacional, y tú lo conoces muy bien, recientemente graduó más de 20 legisladores en Derecho Constitucional, en una maestría. O sea, claro que hay un esfuerzo importante para eso. Yo te diría que, y eso lo recalco, que las personas en cargos selectivos, sobre todo a nivel del Congreso, están muy preparadas, en su mayoría, con maestrías y algunos con 2 y 3 maestrías. ¿Que hay 10 que no son profesionales? Bueno, sí, pero eso es parte de la diversidad. Exacto. Y muchos se han hecho profesionales estando en esas funciones, que tú también conoces a unos amigos tuyos que no eran, se dedicaron al trabajo político y luego que llegaron los cargos hicieron sus carreras profesionales. Sí, hay muchos. Y tiene mérito eso también, porque significa que tú estás comprometido con representar con calidad y dignidad. Eso, tú sabes que también en todo esto hay un poco de chisme político y todos estos temas, pero al final yo puedo decirte que conozco y no se lleven, le digo a la gente que no se lleven de lo que digan. Ahora todo lo que se dice o se publica hay que cuestionárselo. Con la posverdad y todas estas noticias falsas, yo le digo a mi mamá, mami, que no, primero busca una fuente fidedigna para tú saber si esta noticia es verdad o mentira. Igual con los rumores populares, la gente dice algo, lo repite muchas veces y ya se cree que es una verdad. Hay que investigar y profundizar para entender y saber cómo es la realidad. No se lleven de todo lo que dicen en los medios de comunicación, que lamentablemente hay de todo, o en las noticias que se publican aquí, porque lamentablemente ya hoy día, con los bulos y con todas esas noticias falsas, uno no sabe ya en qué creer. Bueno, vamos a dejar esto para el siguiente segmento, cómo la desinformación puede destruir una buena política que contribuye al desarrollo para el 2040. Hacemos una pausa.
el poder de la desinformación nos afecta a todos y más también a la clase política. Y nos gustaría cómo Gloria podía luchar con ese proceso, que estamos en una era donde la desinformación, incluso a nivel global, se considera que es el gran peligro y que incluso es lo que ha motivado muchas guerras. Y esto, nos gustaría ver esa visión que tú tienes para que en el 2040 estos niveles de desinformación que no van a parar, pero cómo podemos combatirlo y reducirlo en la República Dominicana. Mira, lo primero que yo quisiera destacar es que el fenómeno de la desinformación no es un fenómeno moderno, es antiguo. Lo que tenemos es mecanismos masivos de reproducción que afectan y tienen un impacto mayor en las poblaciones y en la toma de decisiones. Porque desde los pasquines que se hacían aquí en los años de Balaguer o un poco más atrás, donde se desinformaba. Si nos vamos más atrás en el arte de la guerra, está la forma de cómo combatir en las batallas antes que se libren. Claro. Cómo entonces, ganar las batallas desinformando. O sea, no es un fenómeno moderno, es un fenómeno que yo me atrevería a decir que de alguna manera parte de nuestra condición humana. Ya no me quiero ir profundizando mucho en eso, pero sí decir que no es un fenómeno nuevo, sino que es algo que en los tiempos ha ido evolucionando. Vamos a pensar en un caso muy conocido, la campaña de descrédito de Peña Gómez, que se generó toda una campaña mediática en ese momento de desconocer sus orígenes, de vincularlo a actos de brujería, a un sinnúmero de elementos que eran falsos, pero una gran parte de la población cree todavía hoy que eso es así. Bueno, es que sucede que también en su estrategia de campaña parece que faltaba un equipo para poder reducir ese nivel de desinformación. Pero claro, también pensemos que venían los ataques desde el poder político, que era más influyente, o sea, y era una época donde el contraste no era tan simple. Hoy tenemos una democratización con las tecnologías, donde tú, por ejemplo, recibes un ataque o una campaña de difamación y tú puedes coger tu teléfono y grabar y decir, esto fue lo que pasó tal, al instante. Pero imagínate en los años 70, los años 80, ¿cómo era eso? No era tan simple. ¿Y qué tú harías si te tomara tú la decisión de poder controlar esto? ¿Qué paso tú harías? Este es un tema delicado, es un tema sensible, es un tema que tiene un hilo muy fino entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad de las personas. Sí. Es muy sensible, o sea, no es una cosa que se pueda hablar a la ligera. Exacto. Pero definitivamente tenemos que reflexionar en cómo protegemos a nuestros ciudadanos, porque no solamente a la clase política o pública o los personajes públicos. Ahí anda un caso que vimos un poquito rápido en estos días de una persona que usaron su identidad para generar un proceso de hostigamiento y de amenaza a un medio de comunicación, y fue es una identidad falsa. Exactamente. Entonces mira cómo la desinformación generó un caso legal que afectó a una ciudadana que no tiene nada que ver con la vida pública. Así es. Entonces el riesgo es grande para los ciudadanos. Por eso este no es un tema que se debe tomar a la ligera, ni debe verse como un tema de la gente que está en los medios, ni que está en la política, ni que está en la comunicación. No, esto es un tema que afecta a la ciudadanía. Y esto es un tema que puede impactar y detonar situaciones de alto impacto para un país. Un dato de esta naturaleza distorsionado, de una información falsa, puede hacer que un hacedor de política pública cometa un error garrafal que afecte y que impacte a miles de personas. Así es. Entonces eso es con el tema reputacional por otro lado. O sea, generar campañas, aquí hemos vivido de políticos que han llevado a la justicia a personajes por difamaciones. Y eso no era en la era digital, pero en la era digital esto se ha proliferado. Y no hay un control, no hay una regulación, no hay un cuidado, un seguimiento, un monitoreo que le dé herramientas al ciudadano para protegerse ante estos ataques. Yo siento que todavía el mundo tiene este dilema. No, y una parte que me preocupa mucho, porque yo que he estado siempre monitoreando estos temas, cómo el mayor ataque es hacia las mujeres, claro, que están
en el ejercicio de la política. Sí, es muy despiadado el ataque a las mujeres y sin parámetros y casi siempre tiene que ver con elementos de moralidad. Exactamente. Porque al final el propósito es desestabilizar emocionalmente a la persona, a la figura. Entonces tú te vas al ataque moral. Y es en las mujeres mucho más pronunciado. Y yo creo que también con el impacto de la pandemia, de alguna manera, nuestras sociedades tuvieron algunos cambios importantes. El hecho de que el resentimiento de mucha gente, yo creo que el encierro afectó emocionalmente a muchas personas, mentalmente, un tema de salud mental, y hace que de alguna manera esa hipersensibilidad, por un lado, de un segmento de la población, pero también esa necesidad de desahogo, ¿cierto? Y de no tener ese cuidado porque no te están viendo, y además la influencia de esa espiral que se genera cuando tú tienes un comentario negativo y nadie quiere llevar la contraria. Por ejemplo, tú ves, y uno que monitorea mucho redes sociales, tú también lo haces, cuando comienzan 5 o 6 comentarios negativos a una publicación, un positivo, y si no hay 4 o 5 más positivos, se mantiene negativo, aunque sea algo que para ti no te genere ningún tipo de emotividad, pero como la mayoría de gente opinó negativamente, pues tú dices negativamente, si tú piensas diferente, no lo publicas. Entonces eso genera una persuasión en la opinión, lamentablemente, que es real, que está investigada, que está estudiada, y eso también abre una brecha de manipulación de la opinión, que es muy peligrosa para las sociedades. Bueno, lamentablemente, señores, quisiéramos tocar diferentes temas con Gloria, pero no nos dio todos los temas, y sí que queremos invitarte para seguir debatiendo otros puntos y otros temas que son fundamentales para el país. Lo importante es que hemos visto una visión de una mujer que vemos que tiene muchas luces, que está contribuyendo a la buena gestión pública, y también empezamos a ver su visión para el 2040. Señores, el tiempo nos corta, pero te invitamos para otro momento para que esté presente, porque la visión 2040 de la República Dominicana es una realidad que empieza ahora.